Si fuera el CEO, estuviese jugando una versión final de Notcry y estuviese ya en el futuro planteándome todo lo que debo hacer tanto como jugador como creador, creo que hay una cosa muy importante que me diría a mí mismo y que diría actualmente a todos los jugadores. Este consejo no es enfocado en una clase concreta de grupo de personas que juegue Genshin, no es para los meta, no es para los casuals, no es para algo, un nicho o una minoría de personas diferenciadas en la comunidad, es para todo el mundo. Es algo que desearíais que alguien os lo diga mucho después, así que quedaros hasta el final y dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, de gratis, recomiendo y posiciona el vídeo. Recordad que algunos tenéis en fase beta unos nuevos puntitos en YouTube que si los dais al vídeo ayudan a recomendar el vídeo muchísimo más, con lo cual gracias más todavía por ello, y es free to play, es gratis, no cuesta nada, así que gracias por todo ese apoyo. Cosas del guión del film, ¿qué me falta? Lo de la Bendy. Bendy gratis todos los días a vosotros, sorteo por hacer todo esto que es gratis. Bienvenidos, invitados a los directos, gracias por estar ahí un día más, que aprovechéis si estáis comiendo, y vamos con este consejo que me gustaría darme a mí mismo y que le daría a todos los jugadores de Genshin Impact antes de Notcry, para Notcry. Pues bien, para nadie es un misterio que todos queréis 80.000 personajes nuevos, que Genshin, si una cosa hace bien, aparte de pisar a la comunidad y maltratarnos, y aparte de las migajas, y aparte del texto y no poner botón de skip, es el marketing. El marketing dejó llevarse espectacular. Creo que de nuevo he visto a la comunidad con más hype por los personajes nuevos de Notcry, que todavía a muchos le queda más de un año para que lleguen, con más ganas todavía y emoción que con los personajes antiguos, que ya de por sí mucha gente se volvió loco cuando vio todos los personajes tanto de Fontaine como de Natlan, como Anahida en Sumeru, etc. Entonces, no es un misterio para nadie, y no es el vídeo, pero lo recuerdo también, que ahorréis deseos, que es muy bueno recomendaros que intentéis llegar con más de 100 o 200 deseos a Notcry, y que puede pasar que aunque uno diga, bueno, saco a Flinch C0 o Lauma C0, o solo voy por Lauma y luego vemos qué más hay, a lo mejor cambiáis de opinión porque veis cosas que os vuelan la cabeza, pero no es el consejo del vídeo. El consejo del vídeo es el siguiente: tener en cuenta que cuando arranque Notcry hay un personaje gratis como en todas las regiones, que es Aino. Y han hecho los de Hoyoverse algo muy bien, y es que a diferencia de los personajes gratis anteriores que han intentado que sean importantes o que de alguna forma nos permitan probar la mecánica de esa nación, en el caso de Kachina activaba bien el set de pergamino por el noctambulismo, en el caso de Lynette también ganaba vida y coincidía decente con muchos personajes, además de ser una especie de Anemo, sombra verde, que bufa el ataque en este caso, que no teníamos algo así, que da un taunt, parecía muy útil, pero luego Lynette a día de hoy totalmente en desuso, dejó de ser importante, al igual que Kachina o al igual que Colei, que nos marcó y nos enseñó un poco, junto con el viajero Dendro, la mecánica de usar el Dendro para los nuevos equipos, pero a día de hoy no se usan prácticamente. ¿Qué va a pasar con Aino? Que no es exactamente lo que quiero comentar, pero es la introducción a lo que quiero explicar. Aino es un 4 estrellas hidro que va a ir triple maestría con el nuevo set, al igual que Lauma, que irá triple maestría con el nuevo set, que su arma va a ser un arma de la forja, pero que no solo va a ser obligatoria y necesaria, y actualmente es el best in slot en DPS, tanto los equipos de Bloom nuevos Lunar con Lauma como los equipos de Electrodado Lunar con Flinch, sino que sí que es verdad que se puede llegar a decir que luego puede salir Columbina, y Columbina hay muchos leaks de que es soporte y que hará el rol de Aino, pero muchos otros que dicen que es un DPS espectacularmente poderoso de pocos hits, posiblemente vaporizados, hidro, pero aquí viene la gran historia, que puede que sea ambos, como Mabuika. Han entendido que personajes como Mabuika, al cumplir varios roles, se vuelven más necesarios todavía, y eso hace que tengan muchas más ventas, además de que Columbina pues es el equivalente al arconte de la región, ya lo sabéis. Entonces, si mucha gente utiliza Columbina de DPS, terminará usando a Aino igual de soporte siendo un 4 estrellas. Esto es un poco adelantado, pero sabiendo algo seguro, que como mínimo Aino será importante hasta que salga Columbina a la 6.3, que para la 6.3, mientras veis este vídeo, quedan 6 meses, subir un 4 estrellas con un set nuevo que es fácil de construir, triple maestría, con un arma de la forja, es algo obligatorio o necesario. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la
pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar, y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2. Quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Esto no es el consejo, es solo la introducción. En Notcry, no solo al principio de la región, el primer día llegan Lauma, Flins y Aino, y posiblemente quien quiera sacar a Lauma y a Flins termine sacando a Aino C6 sin querer, y la C6 de Aino nos da más daño en las reacciones lunares, con lo que será muy fuerte para Flins y para Lauma. Sino que si no os dais cuenta, vais a plantear en el primer momento de estar dentro de Notcry en que muchas personas que sí quieren a Flins y posiblemente saquen a Lauma también porque es must pull y va a ser una Najida Pro Max muy fuerte y va a marcar el meta principalmente de Notcry, básicamente te vas a encontrar con 3 personajes para subir. Puede ser todo lo casual que quieras, pero tú quieres a tu mona china nivel 90, con arma nivel 90 y con alguna coronita por ahí salvaje. Y no solo eso, sino que tenemos una gran escasez de recursos últimamente y en cada versión a veces reducen un poco la mora que da la versión a cambio de darte luego un modo nuevo donde te dan mora y parece que te están dando más mora y aumentando los recursos cuando realmente el overall sumado todo lo que te están dando es menos en total que versiones anteriores. Esto es otra historia que comenté en otro vídeo, pero la cuestión de aquí es: vais a plantaros en Notcry y muchos de vosotros vais a tener que subir 3 personajes, a lo mejor no al 90 el primer día, pero recordar que un personaje a nivel 90 son 1200 libros morados. Mientras veis este vídeo y estáis en Genshin jugando, quien no que lo vaya a ver al juego, decidme cuántos libros actualmente tenéis. Si llegáis a tener 1200 o al menos 800 para subir 2 personajes al 90, no hace falta que sea el primer día, pero recordar que también harán falta recursos para las armas nuevas de la forja. Aino va a ir con el arma de la forja o con el arma gratis de la 5.8 del mandoble de maestría y energía. Pero a poco que queráis jugar otro personaje de mandoble con maestría y recarga de energía, como podría ser KB, que la verdad es que no lo juega tanta gente, pero con el Bloom lo va a jugar más gente, o Razor Thunder Fury, que esto sí que puede ser un personaje que no vaya a usar mucha gente, necesitas este nuevo mandoble de la forja. El best in slot de Flins, si no sacas su arma 5 estrellas o no tienes la pala de Sino 5 estrellas, es el arma de la forja de Notcry. Pero es que además, si tampoco tienes un arma 5 estrellas para Inefa o la pala de Sino, que también le renta bastante a Inefa, el best in slot de Inefa también es el arma de la forja de Notcry, además R5, con lo cual te harán falta 10 prototipos y te harán falta subir al menos 3 armas de la forja, teniendo en cuenta que hay un nuevo arma con 400 de maestría free to play también para Sakarosa, que posiblemente también subas, porque Sakarosa también es best in slot para el equipo de Flins actualmente, por lo menos hasta que salgan nuevos personajes. Y que además también, si no sacas el arma del Auma, hay un arma de la forja que nos da maestría y daño en los blooms lunares, que casualmente es otro arma para la UMA, que casualmente, si no sacas ningún arma 5 estrellas, también vas a tener que subir. Vas a tener que subir 6 armas y gastar a lo mejor, si quieres R5, 30 o 40 prototipos. Tendrás que subir 3 personajes. Pero es que para colmo, todos estos personajes y armas no solo requieren experiencia en cristales o libros o mora, que vais a gastaros una media de 20 y pico millones si queréis subir todo esto,
En mi caso concreto, porque soy creador, sí o sí lo haré. En el caso vuestro, a lo mejor no usáis todas estas armas o no subís todos los personajes. Pero como mínimo, Lauma y Aino o Flynn y Aino sí vais a subir. Y de los cuales, si vais sin EFA con Flynn, sí vais a subir 2 armas R5 de la forja, más el arma de Aino, o quizá el arma de Lauma, o quizá seguramente el arma de Sakarosa, que muchos tendréis seguramente en vuestro... Un personaje que a lo mejor no tenéis maxeado y gastéis recursos en subir Sakarosa, más este nuevo arma de 400 de maestría gratis que tendréis para Sakarosa. Entonces, no solo son los recursos y el consejo que recomiendo prefarmear, y ahora sí llega el consejo que muchos diréis, bueno, Phil, pues ya más o menos sé qué quieres aconsejar, ¿no? No solo es los recursos que recomiendo a día de hoy farmear y sacar libros de experiencia, mora, revisar el prefarmeo de todo esto, al menos en un pequeño checklist de lo que sepáis seguro que vais a conseguir. Y aquí, bienvenidos invitados a Discord, que está aquí abajo en la descripción, y en el canal de Leaks tenemos el prefarmeo de las armas de la forja y de los 3 nuevos personajes de Notcray para que os hagáis una idea de lo que ahora se puede prefarmear, sino que el mejor consejo es que tanto las armas de la forja como los 3 personajes nuevos van a usar cosas nuevas de Notcray que no vais a poder farmear el primer día porque son bosses de mundo, son nuevos libros de talentos, nuevos dominios de armas, y en muchos casos los talentos y las armas principalmente se dividen en que se pueden farmear algunos los lunes, otros los martes, otros los miércoles, luego repiten ciclo jueves, viernes y sábado, 3 y 3, y luego el domingo se puede farmear todo. Entonces, ¿os habéis dado cuenta que prácticamente nadie va a poder maxear todo lo que quiere el día que sale la versión, que suele ser un miércoles? He aquí el consejo final. Número 1, ahorrar lunas y no gastéis ni una en la conflagración Estigia, que ya estoy viendo gente gastar lunas en la conflagración Estigia. Conseguir acaparar y ahorrar todas las lunas que podáis, tanto del pase de batalla como del juego en general, como si en algún caso alguien se está planteando comprar el pase para sacar más lunas, sí merece la pena y sí lo recomiendo mucho esta vez, como sobre todo, y este es el gran consejo, lo mejor que os puedo decir para Notcray, y lo estoy preparando como creador de contenido, es: si tenéis una cuenta que no usáis y tiene retorno estelar, o si tenéis una persona que no juega tanto a Genshin pero va a volver a Notcray, guardar ese retorno estelar para Notcray en otra cuenta distinta que no es vuestra cuenta principal, porque el retorno estelar te permite farmear, aunque fuese un miércoles, todos los dominios. Entonces, si ahorraste y guardaste muchas lunas y tienes el retorno estelar el miércoles que sale Notcray, vas a poder utilizar, maxear y farmear la mayoría de cosas el primer día si quieres. Entiendo que hay gente que tiene paciencia y dice, bueno, no me importa esperar al domingo y voy farmeando poco a poco, o no guardé tantas lunas. Pero hay mucha otra gente que sí quiere testear cosas, que sí tiene a lo mejor 60 lunas en el inventario y que sí le gustaría el mismo miércoles utilizarlas para construir todo, aparte de ir a explorar por ahí Notcray y disfrutar. Con lo cual, preparaos para Notcray, prefarmear lo que podáis, sobre todo libros, mora y algunos materiales que sí se pueden farmear ya, pero sobre todo ahorrar una cantidad insana de lunas, y si tenéis la gran suerte de que alguien cercano vuestro o alguna multicuenta vuestra tiene el retorno estelar o lo tendrá para Notcray, guardarlo y utilizar esa semana el retorno estelar para farmear lo que queráis, cuando queráis, y maxear todo a la carta y al gusto. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, suerte en vuestras tiradas en Notcray y chaito.